y empezamos con la sesión. Como os decía, bienvenidas, bienvenidos a todos. Bienvenido Karma Tempa, bienvenido también Vicente Arráez, presidente de la Fundación Metahospice. Como bien sabéis, hola, la Fundación ha apostado este año por hacer o realizar unos encuentros para el diálogo, abordando temas que nos puedan resultar interesantes, que nos puedan, pues bueno, ayudar en el día a día, ¿no? Y acompañar en el día a día, tanto en la vida como en el proceso de morir. Y en este sentido tenemos la suerte de contar con Karma Tempa para dirigirlos, para facilitarlos y para guiarnos de alguna manera en este diálogo. Hoy nos va a hablar en principio Karma Tempa del materialismo espiritual y bueno, pues una vez más agradeceros vuestra asistencia y vuestra participación y yo te doy paso ya, Karma Tempa. Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Guillermina. Muchas gracias a todos ustedes. Y démonos las gracias entre todos, porque esto nos damos las gracias los unos a los otros, porque bajo esta idea de encuentros para el diálogo, va de suyo que esto lo construimos entre todos. Me entusiasma cada uno de estos encuentros, los iré relacionando con el anterior, por ejemplo, en nuestro caso, que ha sido el autocuidado. Me gustará intentar relacionarlo, espero tener esa habilidad, esa suerte con el que vamos a abordar ya en unos minutos y con algún siguiente, con algún próximo encuentro. Así que muchísimas gracias por prestarse a que todos nos encontremos y vayamos teniendo este encuentro. Os pido que tengáis papel y boli, ¿sí? Tranquilo, no es examen, ¿eh? No va a ser examen, no vamos a empezar con el examen. Pero me gustaría que tuvierais papel y lápiz, papel y boli, porque un poco la estructura es, yo voy y junto con Vicente, vamos a aportar algunas ideas. Luego voy a compartir pantalla para compartir algunas imágenes y desde esas imágenes pues abrir un espacio para un pequeño trabajo personal y que sirva esto como pie, como una puerta para compartir, ¿sí? Para el diálogo. Así que os doy unos poquitos minutitos como para que tengáis muy a mano, quienes quieran, por supuesto, papel y lápiz. Ok. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas las últimas incorporaciones. Y voy a compartir un tema que me interesa mucho por varios aspectos. En un punto también porque me he visto reflejado cuando me enteré de este concepto de materialismo espiritual o de bypass espiritual. Hace ya varios años, a lo mejor unos 10, 12 años, me encontré con un libro al que sigo consultando y os recomiendo, que es Psicología del Despertar, de John Welwood, de Editorial Kairos. Psicología del Despertar, de John Welwood. Y él es un terapeuta, creo que es, o era, falleció hace 2 años, psicólogo, bueno, era un terapeuta y era también un practicante budista. Entonces me interesó mucho este encuentro entre él como profesional y desde su experiencia personal en lo profesional, como practicante de una tradición a la que yo me siento muy, muy cómodo en ella,
y ver también este doble mensaje o este doble, más que mensaje, esta experiencia nutrida de él como practicante, como psiquiatra, como terapeuta. Por otro lado, otra de las voces también muy contemporáneas, viniendo de una formación académica, escolástica tradicional del budismo tibetano, Chogyam Trungpa Rinpoche, que acuñó el término de materialismo espiritual. Y ambos coinciden en este punto, como una amable advertencia de observarnos, porque de esto se trata fundamentalmente, no tanto de observar si otros están desarrollando esto de la evasión espiritual o el materialismo espiritual, sino si nosotros no estamos tomando alguna vía de servicio a la espiritualidad, a la religiosidad, al voluntariado, si no lo estamos tomando de manera no siempre consciente como una vía de escape. Lo que ambos plantean y lo que he visto yo también en mí personalmente y lo que voy viendo, bien sea de estar en estas formaciones con la Fundación MetaHospice, en el acompañamiento en el final de vida en algunos hospitales y también dentro de la comunidad budista. Lo que he ido viendo es esto que de una manera tan precisa John Welwood y Chogyam Trungpa Rinpoche marcaban. Que es algo especialmente tentador, lo del bypass espiritual, esta vía secundaria, para alejarnos de nosotros mismos. Para alejarnos de nosotros mismos cuando tenemos dificultades en afrontar los desafíos evolutivos que nos presenta la vida. Sin duda que todos podemos reconocer en una honesta relación con uno mismo que tantas veces nos hemos visto interpelados por la vida, acorralados por la vida, que no hemos encontrado una mejor manera que escaparnos de nuestra propia vida porque significaba anestesiar, ocultar, hoy se diría procrastinar, aquello que nos estaba reclamando tanta atención y que no nos sentíamos capaces de abordar. Que son muchas las personas, ¿no? o este es el punto de la oración espiritual, que cuando aún no nos encontramos a nosotros mismos, que también este es un diálogo interesante, como las tradiciones religiosas, las tradiciones espirituales, las propuestas de crecimiento personal nos ayudan a completarnos, aquella idea que voy compartiendo de que somos un proyecto inacabado y que vamos buscando recursos para completarnos. Así que también todo lo que estamos hablando de evasión espiritual no lo vamos a hacer desde el punto de vista punitivo, policíaco. De hecho, una de las imágenes que voy a compartir en un tono humorístico decía, se busca, ¿no? como las famosas películas del lejano oeste, Wanted, ¿no? Buscamos al malo de turno, estamos buscando al criminal, estamos buscando al evasor. En este caso no un evasor fiscal, sino a un evasor emocional. Y la idea de buscarlo en este caso es para encontrarnos a nosotros mismos, porque tal vez nos hemos alejado de nosotros mismos y a lo mejor en algún punto lo necesitamos. Pero también podríamos ver si no seguimos una inercia en ese recorrido que seguimos alejándonos. Pero como bien dice el Tao Te Ching, hay veces que nos acercamos a fuerza de alejarnos, así que bienvenido tomar distancia de nosotros mismos, porque es posible que de alguna manera nos estemos redirigiendo para volver a encontrarnos. Así que este punto de autocuidado que tratábamos en el último encuentro, el punto de la compasión hacia uno mismo, y cuando decimos es necesaria un punto de intrepidez amorosa, valiente, ese diálogo honesto, mayor con nosotros mismos, de preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué estoy participando en una comunidad espiritual o en una comunidad religiosa, o por qué estoy haciendo un curso en una formación, por poner un caso cercano, que tiene que ver con el voluntariado, en este o en otros o en estos ámbitos. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son cuáles son nuestras motivaciones para ponerlas, traerlas a la luz y observar si no hay ahí una fuga de nosotros mismos, este punto de evasión espiritual, que es interesantísimo, importante, por no decir imprescindible abordarlo.
Decía que el bypass espiritual resulta tentador para aquellas personas que aún no han decidido trabajar consigo mismas o que aún no logran trabajar consigo mismas, que algo intuyen que es importante sentarse con uno mismo a conversar de una manera adulta, pero que aún falta ese punto de maduración para hacerlo. Entonces, ¿qué mejor que encontrar una buena excusa, y en este caso, entrecomillado, pues impregnada de santidad, para alejarnos de nosotros mismos? Esta suerte de evitación vivencial, desde lo cognitivo, desde lo conductual, desde lo emocional, que elude estas cuestiones que se nos presentan a todos, las cuestiones que trae el mero hecho de vivir, lo que implica estar viviendo. Acercarnos a todas estas cuestiones y a todas estas emociones, abordarlas con curiosidad, con valentía, con apoyos. Este es el punto también, con apoyos y recursos propios y el de nuestro entorno. La evasión espiritual, el bypass espiritual, el materialismo espiritual, no es algo novedoso. Tal vez lo sea el hablar de ello, pero no es algo tan novedoso. Y ha estado presente en toda nuestra humanidad. El hecho de sentirnos partícipes de una tradición, por ejemplo, como en nuestros mayores, en la que era más común que ahora el pertenecer a una tradición religiosa, bien sea en Asia o bien sea en Occidente, y allí de alguna manera pues mimetizarnos con la tradición y tener un comportamiento extraordinario y como muy integrado de cómo comportarnos en un templo, cuáles son las oraciones que se deben decir y en qué momento, cómo tratarnos entre la comunidad, cómo tratar a la maestra, cómo tratar al maestro, pero que tal vez eso está opacando ese auténtico y mayor encuentro crudo con nosotros mismos. Lo de la evasión espiritual, pues si buscamos causas, pues varias podemos traer a nuestra conversación. Inmadurez emocional, escasa tolerancia al fracaso. Tal vez esto de escasa tolerancia al fracaso sí que es algo más contemporáneo y que tal vez es un producto tributario de este modelo de éxito, de este modelo de negocio que se ha impuesto a incluso amar, incluso las relaciones amistosas, las relaciones íntimas, las relaciones en el mundo de la... ¿Hay algún micro que se ha abierto? Ok, estupendo, gracias. Decía esto, ¿no? Cómo podemos mimetizarnos en una tradición teniendo un comportamiento pues estupendo de libro, pero que no nos ha servido para acercarnos a nosotros mismos. Y decía que tal vez este modelo que se ha impuesto, donde es el modelo éxito, y si no lo eres, si no eres exitoso es porque algo no estás haciendo bien, ¿no? Este punto de que va promocionando, incentivando algo que suele estar presente en nuestro desarrollo evolutivo, en nuestra experiencia vivencial, que es la falta de confianza en nosotros mismos. Por un lado, esta situación extraordinaria de ser autoconscientes, pero junto con eso viene la letra pequeña del contrato de ser autoconscientes, el estar comparándonos, compitiendo, esta suerte de modelo de negocio que ha impregnado todas nuestras relaciones, en las que se nos hace casi presente la ausencia de lo que no tenemos. Y la ausencia de lo que no tenemos es lo que no nos hace feliz, cuando a lo mejor la ausencia de lo que no tenemos es lo que nos hace felices, porque no es imprescindible tener absolutamente todo lo que se nos propone desde los medios comerciales y desde las redes para ser felices. A veces esa no posesión es lo que nos trae pues, ese momento de desasosiego, un momento de felicidad, de estar a gusto con nosotros mismos. Por eso desde algún tiempo estamos planteando esta idea de reeducarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque sin duda entre algunas de las causas, y que también responde a cuestiones sociales, a cuestiones temporales, a cuestiones históricas de nuestras sociedades, se nos ha enseñado, se nos
sí, no digo exigido, pero se nos ha alentado mucho este punto de sé fuerte, tienes que ser fuerte. Sin duda, en las historias de los países en donde los conflictos son de tal magnitud que a veces la supervivencia depende de mostrarnos tan fuerte como se nos anima. Porque el día no sabes si va a acabar contigo o si tú vas a acabar con el día. Pero tal vez tributario de eso, cuando los tiempos cambian, esta idea de ser fuerte, tienes que ser fuerte, oculta tus emociones, no te muestres vulnerable, alguien se va a aprovechar de ti, pues ha ido opacando o ha ido silenciando ese diálogo mayor con nosotros mismos. Pero hay un pulso vital en nosotros que va más allá de esto de ser fuerte en términos de producto y consumo, que es lo que nos acerca a la espiritualidad. Pero tributario tal vez de este recorrido, pues adoptamos la forma y no intentamos integrar lo que las propias tradiciones espirituales, tradiciones de sabiduría, nos intentan promover, ¿no? Acércate a ti, acércate a quien realmente eres, no en la manera en que haces o cómo lo resuelves, sino en auténticamente a quién eres. Eso lleva un tiempo, lleva una decisión, lleva ese punto de valentía. Sin duda que la espiritualidad, la religión, la meditación pueden ofrecernos tantísimo, pero también nos pueden ofrecer una vía de escape, esta suerte de rutas secundarias que hablamos. Una vía de escape perfecta para escaparnos de lo que nos ha pasado y no queremos recordar tan siquiera, no queremos traer a nuestras conversaciones actuales con uno mismo, de lo que nos está pasando y a lo mejor tampoco ni siquiera queremos tomar nota de lo que sospechamos que viene a nuestro encuentro y queremos eludir. Una de las fuentes que me gusta, y estos días estaba otra vez abrevando en ella para compartir estas ideas de materialismo espiritual, del bypass espiritual, es el doctor Robert Augustus Masters. Su libro es La evasión espiritual, cuando la espiritualidad nos desconecta de lo que realmente importa. Y lo voy a leer literalmente. La evasión espiritual es una sombra muy persistente de la espiritualidad que se manifiesta de muchas formas. A menudo, sin que se reconozca como tal. Entre los distintos aspectos de la evasión espiritual encontramos un desapego exagerado, entumecimiento y represión emocional, un excesivo énfasis de lo positivo, fobia a la rabia, compasión ciega, o a veces demasiado tolerante. Chogyam Trungpa Rinpoche acuñó también el término de la compasión estúpida, lo que hoy en términos más contemporáneos hablamos de la compasión ciega. Débiles límites, no sabemos poner límites, o son demasiado porosos, y andamos así como un poco cojos con una inteligencia cognitiva, ¿no? Muy racional, que a menudo se impone a un análisis más o a un acercamiento más sentido, más emocional. Cuando más me vi yo reflejado en esto de la evasión espiritual, del bypass espiritual, y más lo vi en esa suerte de espejo, que no siempre, pero que a veces vemos en nosotros, es algún tiempo que pasé en Dharamsala, en India, en el norte de India, donde está el primer asentamiento histórico del exilio tibetano. Allí está su santidad el Dalai Lama, el monasterio de Situ Rinpoche, donde por eso estaba yo en Dharamsala, para recibir enseñanza de su santidad el Dalai Lama, visitar su monasterio, la ordenación monástica que recibí en Sherablin, en el monasterio de Situ Rinpoche. Dharamsala, algunos a lo mejor los conocéis. ¿Alguien ha estado en Dharamsala? No, sí, pues un buen motivo para ir. Si no habéis estado, un buen motivo para ir. Es un sitio precioso, muy, muy bonito. De hecho, cuando los ingleses tenían bajo su dominio a India, era el sitio que habían elegido para pasar el verano, en lo alto de la montaña, límite ya con Sikkim, Nepal, Tíbet. Es un lugar montañoso, precioso.
Y eso es una ciudad muy pequeñita, es un pueblo muy pequeñito, solo 2 calles y algunas laterales. Pero tiene una concurrida, un atractivo turístico y, muy, muy importante. Así que te sientas allí y ves pasar todo tipo de nacionalidades. Entonces, pues allí vamos también a ese punto como de distracción, de ir al pueblo, salir del monasterio, ir a ver caras, ¿no? A ver si conseguías un poco de queso, un poco de café, algún tomate, las cosas que extrañas. Y como estás allí, pues vas viendo de acuerdo a la ropa que van llevando los occidentales, cuánto tiempo llevan allí. Por ejemplo, alguien que había llegado de manera, hacía pocos días, iba con su chaqueta, su camisa, sus sandalias y su pantalón. Unos días después ya le veías con un gorrito tibetano. 2 días después ya llevaba un mala, ¿no? Un rosario tibetano bien puesto aquí en el cuello o en la muñeca. No muchas horas después ya llevaría un bolso, ¿sí? Ya llevaría un bolso. No sé si visitarían monasterios, eso no sé, seguramente sí. Pero veías eso y eso es en un punto simpático, es bonito, es tan humano. A todo esto, lo decía yo, vistiendo hábitos también. Así que también me decía yo esta pregunta, ¿no? Incluso cuando estaba a punto de recibir la ordenación monástica y tiempo después, cada tanto también me lo pregunto si todo esto no es un gran montaje que tengo, unas carreteras por las que transito para escaparme de mí mismo, ¿no? Y esto es lo que me pregunto cuando voy a los retiros, lo pregunto eventualmente. No os voy a responder, ¿sí? Pero sí que me lo pregunto. Entonces esto, decir que, como también lo he visto en Daxancayo, en nuestro centro, aquí hay gente que también sabe de lo que estoy hablando, porque nos conocemos también de estos ámbitos, en el centro budista, de que esto es tan humano, de este sentimiento de pertenecer, de querer estar, que inmediatamente vamos a la forma y queremos mostrar nuestro acercamiento a la tradición que valoramos, que nos está sensibilizando, y empezamos a vestir como un tibetano, empezamos a comportarnos como hemos visto que hacen los orientales, sin saber muy bien por qué, pero como hacen en un templo. Y ese puede ser un comienzo, y un buen comienzo, pues bien. Pero creo que hay un alto porcentaje en el que solamente se queda, o nos hemos quedado en algún punto, en las formas, en las maneras. De hecho, también hay como un recorrido inverso. Cuando las personas, voy a hablar también de la tradición budista, que es la que yo más conozco, va permeando en ellos, en ellas, menos adornos y menos cosas, menos escudos, menos cosas distintivas hacen de su pertenencia a una tradición. Hay como una relación inversa. Primero tienes como esa necesidad de mostrar y luego ya no tienes necesidad de mostrarlo. Independientemente de la ropa que lleves, si tienes un mala, si no tienes un mala, si tienes el pelo corto o te acabas de rapar la cabeza. Pues ya eso te ha ido permeando, ya lo tienes integrado. Así que con esta anécdota, porque también como traer de la anécdota en la gestión de los centros, que vas teniendo una extraordinaria fortuna de ir teniendo conversaciones con quienes llegan a ellos, vas viendo esto, ¿no? Cómo se van cuestionando por no ser el buen practicante espiritual. Hace unos días, creo, a fuerza de repetirme y disculpadme si ya lo he compartido, estaba dando una charla para el Centro Budista de Buenos Aires. Y alguien que había tomado refugio, que se había acercado al budismo hace poco, ya se estaba cuestionando porque estaba muy enojado con su jefe porque aún no le había dado el salario. Y que eso no era de buen budista. Entonces me preguntaba qué hacer. Yo, pues, levántate del cojín y ve al comité de empresa y que te ayude a reclamar lo que necesitas. Este no es un problema budista. Es un problema de que hay una parte, el empresario que no está cumpliendo con su responsabilidad, con su compromiso. Así que reclama. Esta idea de que a veces el ser este punto de la compasión ciega o de la compasión estúpida, como dice Chogyam Trungpa Rinpoche, que es otra de las vías de escape de la tradición espiritual, en la que creemos que tenemos que comportarnos de tal manera, que ya no nos tenemos que enojar, que ya no tenemos que reclamar, que hay un comportamiento modélico a llevar a cabo, y lo que está haciendo es desatendernos a nosotros mismos. De allí, como un elemento de autocuidado, estoy trayendo este punto de la evasión espiritual
no para perseguir a alguien, como decía, sino para aportar un elemento de reflexión que nos ayude a madurar en nuestra práctica. Que la espiritualidad no sea un adorno, esto que decía de que vas viendo en Dharamsala o cuando estás en la tienda de Daxancayo en el verano, en nuestro centro mayor en Huesca, que llegan y lo primero que hacen es comprarse cuanta cosa puede haber para parecerse un budista. Entonces, está muy bien, tiene ese punto simpático, pero ya estamos entrando en la espiritualidad como un mero adorno, poniéndonos casi como arbolitos navideños, cuando en realidad todos esos son medios hábiles, son maneras y métodos para llegar a nuestro auténtico corazón, a la profundidad de la sabiduría que hay en cada uno de nosotros. Porque también la lectura de los textos, o de los libros que lleguen a nuestras manos con la idea de trabajar con nosotros mismos, la mera lectura o la recitación mecánica o el tomar apuntes mecánicamente, si no nos ha permeado, si no nos hemos tomado a partir de ese impulso que nos da la lectura o la práctica para explorarnos a nosotros mismos, vamos a tener una relación muy superficial y muy de adorno. Entonces, este punto de la evasión espiritual, de que no convirtamos en un simulacro, porque en cuanto lo convirtamos en un simulacro nos distanciaremos de nosotros mismos y las cosas nos estarán reclamando que las atendamos para ser resueltas. En el ámbito del voluntariado hospitalario, que es un tema que puedo conocer un poco más y seguramente Vicente ahora nos puede aportar también esto, pues esto también lo ves como, sin duda, con una dulce motivación, con un punto de compasión, de generosidad, de estar dispuestos a acompañar a los demás, de estar con los demás, hay un punto que también está mostrando una soledad, una falta de proyecto personal, una respuesta a esto que no sabe muy bien con explorar, que es ¿qué hago conmigo mismo? ¿Qué hago conmigo misma? Y en vez de detenernos y tratar de resolver ese interrogante, pues inmediatamente salir a hacer algo. La evasión espiritual nos aleja de esa posibilidad de ser y nos lleva al hacer. La espiritualidad, me corrijo, el bypass espiritual tiene que ver mucho con el hacer. Y ese hacer está dificultando ese encuentro con el ser. Y ese encuentro con el ser muchas veces se basa en el no hacer. Entonces, ese punto de cómo convertimos nuestra práctica o nuestro acercamiento a la maduración personal, a la superación espiritual, sea religiosa o no, pues implica también un compromiso mayor. Si no, sería como quedar satisfechos si en nuestra bicicleta estática y delante de una pantalla, y mientras pedaleamos en la bicicleta estática, estamos recorriendo extraordinarios paisajes, o si nos ponemos estos anteojos de realidad virtual, que tenemos la experiencia, pero en realidad no nos hemos movido ni un centímetro de nuestra casa y bajamos de nuestra bicicleta estática pensando que hemos recorrido tantos paisajes. Pero la realidad está fuera de nuestro cojín, la realidad está fuera de esa bicicleta estática, está el andar con ese punto de sensibilidad en nuestra vida diaria donde quiera que estemos. Vicente, ¿quisieras agregar algo? ¿Quisieras, por favor? Pues un comentario de los riesgos que en nuestra cultura tiene la idea de espiritualidad cuando es algo que se convierte en un negocio. También quizá una reflexión sobre la búsqueda, cuando se confunde hacia dónde ir, de convertir el ser espiritual
en hacerte especial, en convertirte en algo por encima de los demás, y es una manera de bajar a conceptos materiales, algo que tiene que ver con trascender lo material, invertir el papel y confundir ese ser con el hacer, pues es un riesgo que tiene que ver con nuestra cultura, cómo convierte en negocio algo. Y ahora mismo tenemos una cantidad de negocio detrás de la espiritualidad que va desde las iglesias variadas, sean las que sean, en que en mucho pues la explotación de la fe, de las creencias, de la oferta espiritual, pues es un riesgo que tiene y que probablemente pues está en esa bypass de querer conseguir con rapidez una espiritualidad que tiene que ver con el trabajo personal, con el camino de cada uno, y que no está, que no tiene precio, que no está en venta, que no se puede comprar, que no puede haber negocio detrás. Y creo que en esa reflexión que nos puede llevar la búsqueda de la espiritualidad, llevar cuidado con que no es algo que se pueda mediatizar convirtiéndolo en negocio, sea del tipo que sea. Y hablabas de todas las formas que puede tomar ir a un sitio en donde uno va buscando la espiritualidad y acaba pues poniéndote el traje, el mala, tomando el agua bendita de un sitio como una forma de haber encontrado la espiritualidad. Me voy al Ganges, me baño allí y ya tengo pues un paso más cerca de la iluminación y de haber encontrado mi espiritualidad. Creo que tenemos que ser cuidadosos con eso en una cultura en que todo parece que se puede comprar haciendo ejercicios espirituales o buscando un maestro también que de alguna manera nos ofrezca esa conversión de espiritualidad en algo material. Es fácil invertir el papel. Bien. Me gustaría resumir estos puntos que hemos traído a la conversación y luego ayudarme con algunas imágenes y un ejercicio que os quiero proponer. El primer punto es recordar que estamos abordando el tema de la evasión espiritual en el contexto del autocuidado, en el contexto de la autocompasión. Y esto implica ese punto de stop, paremos, observémonos, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y con qué intención y con qué motivación lo estoy haciendo. Se trata no solo del ahorro de tiempo, sino de darnos cuenta de que hay una manera mucho más profunda de enriquecernos a nosotros mismos si nos animamos a dar ese paso que tiene un punto de riesgo, que es amar. Auténticamente dar ese paso para amarnos a nosotros mismos con nuestras luces y con nuestras sombras, iluminar desde ese punto luminoso que habita en cada uno de nosotros a nuestras sombras para que dejen de serlo, y eso en la evasión espiritual queda de lado, porque no se condice con el modelo que queremos representar, que queremos asumir. La idea de que no soy un buen practicante de la tradición que sea. Otros de los puntos, ¿cuáles son que hemos tratado hasta el momento, como haciendo un breve resumen? Pues en nosotros convergen situaciones personales, emocionales, culturales, históricas, sociales, que a veces se han impuesto y que hemos tomado como propias. Así que también es el punto de observar si esos discursos que los estamos tomando como propios realmente nos representan, si realmente queremos que sean esos nuestros discursos. Por volver al mismo ejemplo, la idea de sé fuerte, no muestres tu vulnerabilidad, no llores. Entonces, las tradiciones religiosas, las tradiciones espirituales, meditar, las que fueran, pues nos dan un salvoconducto perfecto. Pues aquí estoy yo, bien sentado, la espalda recta en mi cojín, la postura de loto, recitando si ese es el caso,
o comportándome incluso con una bondad exagerada, representada, en la que hay una ficción de lo que auténticamente es ser bondadoso, de estar simplemente abiertos, dispuestos en la medida de nuestras posibilidades a aportar algo. Esa cosa almibarada, melosa, de estar representando todo el tiempo o de recurrir a frases hechas. Esto también, ¿no? A veces en los momentos de descanso, que a veces hay como una suerte de competencia en quién dice la frase más célebre para callar al resto y lograr la admiración. Cuando a veces dan ganas de preguntar, pero ¿y de ti qué tienes para decir? ¿No? O preguntarnos a nosotros mismos, porque es muy fácil memorizar pues, frases que vamos leyendo de pensadores contemporáneos o de las tradiciones, las que fueran, pero ¿qué tengo para decir yo a partir de eso que he escuchado? De no ser una mera repetición. La idea del bypass espiritual, la idea de la evasión espiritual, tienen este punto de rescatarnos a nosotros mismos y de aprovechar estas extraordinarias posibilidades que tenemos de ser autoconscientes y de observar, bueno, pues nuestros desvíos y de llevarnos hacia un puerto mejor. El modelo negocio del que estaba haciendo referencia también Vicente, del que esta promesa de, pues en poco tiempo, con poco esfuerzo, pues vas a tener un gran resultado. Entonces, eso también nos lleva a, si miras, por ejemplo, en los canales, las visitas que tienen los canales de YouTube, aquellas promesas de las 3 verdades que nunca te dijeron, los 5 puntos para que entiendas verdaderamente cómo realzar tu vida. La cosa inmediata, pues tienen miles de visualizaciones a las pocas horas de haber sido puestas y son casi banalidades, trivialidades, pero tienen mucha demanda y te encuentras con otras propuestas que nos puede acercar los canales de YouTube, por ejemplo, que tienen una riqueza, tienen una profundidad y no son muy vistas. Pero bien, lo importante es qué es lo que miramos nosotros. Y esto se trata de mirarnos a nosotros, el punto de no evadirnos de nosotros mismos. Ahora sí, quiero compartir voy a compartir pantalla, quiero compartir estas imágenes. Y a partir de allí, pues, comenzar a hacer un pequeño ejercicio. Esto que decía, ¿no? Se busca al evasor espiritual, ¿no? Sherlock Holmes ha salido aquí a la captura del evasor espiritual. Pero bien, vamos a recordar que no estamos buscando al evasor espiritual para detenerle y llevarle a un tribunal implacable y castigarlo, sino porque en cada uno de nosotros puede ser que haya un evasor espiritual. Sé que hace poco estaba la declaración de renta, así que el término de evasión yo creo que pone en alerta a todo el mundo, pero aquí estamos hablando de espiritualidad. Entonces, esto que estos días preparaba para nuestro encuentro, ¿no? Que este es el punto de autocuidado, cómo relacionar también el acercamiento a la evasión espiritual desde el punto del autocuidado, no para machacarnos a nosotros, sino que el evasor espiritual que hay en cada uno de nosotros, o que puede haber en cada uno de nosotras, no necesita ni censurarnos ni avergonzarse. Es decir, que no necesitamos nosotros censurarnos ni avergonzarnos, sino más bien, y esta es la invitación, que lo incluyamos de manera consciente, con cariño en nuestro conocimiento, sin permitirle que dirija el espectáculo, ese punto de soberanía. Que el evasor espiritual, que esa mímica a veces patética de una persona espiritual o religiosa, acartonada, tontamente solemne, pues tomarlo con cariño, porque también es cierto que en algún momento lo hemos necesitado, que tal vez por una necesidad adaptativa y funcional de sentirnos partícipes, sentirnos integrados, aceptados, hemos tenido que representar un personaje. Pues muy bien, reconocerlos sin censurarlos, sin avergonzarnos, este punto de cruda, intrépida valentía amorosa, y con cariño pues volver a tomar nosotros las riendas de nuestro recorrido espiritual.
Este es otro punto también, como por la evasión espiritual, y esto es otra de las grandes promesas encubiertas del modelo negocio de la espiritualidad y de la meditación, que tan en boga se ha puesto en un punto afortunadamente, pero que a veces se ha tomado también una carretera secundaria, que sentir esta idea de mayor calma, relajación, no siempre necesariamente es algo bueno. Sobre todo cuando no coexiste con el discernimiento y la perspicacia. Es común, porque yo también he pasado por ello. Es común que cuando das y mantienes una relación con un grupo de meditadores, al poco tiempo te digan cómo el jefe lo ve mucho más paciente. Han pasado solo 2 semanas de que ha recibido las primeras instrucciones, pero hay una necesidad de venir con el instructor y demostrar como niños que le traían manzana al profe, a la maestra para ser aprobados, lo bien que lo están haciendo. Mi pareja me dice que estoy mucho más paciente, más tranquilo, más amoroso. Hasta mi mascota las nota. Mis plantas florecen más rápido, sus hojas están verdes y brillantes. Bien, y yo por dentro digo, y dentro de un mes, ¿sí? Cuando se pase este primer enamoramiento y vuelvas a los hábitos habituales de enfadarte porque sí, de decepcionarte, de pereza, y la gente te reclame, que el jefe te diga, ya no estás tan majo como eras hace 2 semanas. Cuando tu pareja te diga otra vez, qué insoportable estás, o te diga, Cari, tenemos que hablar, si vas a venir a decírmelo. Hasta el momento nadie me lo ha dicho. Entonces, este punto de cosa simpática, y también resaltarlo, porque a veces, tal como lo está presentando también, a veces el poder también lo está utilizando, el comercio lo está utilizando para tenernos relajados, calmados, y no necesariamente eso es algo bueno. A veces hay que estar muy activos, muy atentos, muy despiertos, enérgicos, y hablar con una voz clara y con una voz contundente y expresarnos de manera enérgica inclusive. La evasión espiritual, ¿sí?, no es algo a erradicar, sino algo a superar. Este es el punto con el que voy cerrando la presentación, ¿sí? Que si encontramos ahora que nos hemos evadido espiritualmente, o encontramos más adelante que lo estamos haciendo, no es algo a erradicar. Porque tal vez entiendas que no lo estás haciendo bien, o que tienes que dejar esa tradición, que tienes que ir a otro centro de yoga, tienes que pasar a Qigong, de Qigong tienes que pasar a Ping-Pong, del Ping-Pong a juntar sellos filatélicos, o ir a tal o cual otra tradición yógica. Sino que es una cuestión a superar, y ese es el esfuerzo del que a veces las rutas secundarias nos alejan. Ese punto de esfuerzo que necesitamos, ese punto de diligencia, ese punto de compromiso. Entonces, la auténtica espiritualidad, uno de los combustibles es reconocer que la auténtica espiritualidad no es una huida, como a veces la evasión espiritual nos propone esas rutas secundarias, que sino más bien es un punto de llegada. Entonces, ahora os voy a dejar 2 minutitos para que leáis, porque esto siempre es así. Cuando se presenta una imagen y hay varias propuestas escritas, quien está hablando no es escuchado porque nos atrae mucho leerlo. Así que les doy 2 minutos para que leáis lo que tenéis en pantalla sobre los valores nucleares. Bien. Porque este es el otro punto que quiero traer a la conversación para equilibrarlo. El hecho de, si reconocemos la evasión espiritual, pues reconozcamos también y trabajemos con lo que nos vuelve a ese sendero, que a veces es mostrarnos que como un peregrino extraviado, el sendero es el mismo punto de partida. Por eso quería trabajar esto que traigo también del manual de Mindfulness. Quiero citar la fuente, que veo que no la he puesto aquí, que esto no quede como algo que me lo he inventado yo. Kristin Neff y Christopher Germer, en Cuaderno de Trabajo de Mindfulness y Autocompasión,
de la editorial Desclée de Brouwer, que tiene cosas estupendísimas, pues habla de este punto de los valores nucleares. Yo dije, fantástico. Lo vamos a traer como una idea de equilibrar en la balanza para que no quede esto de busco vivo o muerto al evasor espiritual. Se ofrece recompensa. Entonces, explorar muy rápidamente qué entendemos por los valores nucleares, antes de darnos un tiempo para trabajar cada uno de nosotros con ello, por si luego lo queremos compartir. ¿Cuáles son nuestros valores nucleares, ¿no? Nuestras direcciones? ¿Cómo los vamos descubriendo? ¿Cuáles son los valores nucleares que también van cambiando de acuerdo a nuestras circunstancias vitales? Los valores nucleares de la juventud no necesariamente los mantenemos cuando somos adultos o cuando ya somos mayores, cuando estamos envejeciendo, o en todo ese recorrido nuestros valores nucleares van cambiando porque vamos teniendo un diálogo más abierto, más relajado y más inclusivo, vamos dejando ese punto de batallar y de pelea con el mundo, que no es otra representación más que la pelea con nosotros mismos. Cuando se detienen nuestras batallas personales, pues es posible que comencemos a notar cómo empiezan a estar en la superficie nuestros valores nucleares, porque provienen de lo muy profundo que hay en cada uno de nosotros. Que los valores nucleares nos siguen guiando aún después de haber alcanzado nuestros objetivos. Que esto es también volviendo a la idea de el camino espiritual auténtico, no tiene meta, no tiene un final. Por eso los valores nucleares, aunque hablemos de iluminación, santidad, porque nunca no tiene meta, porque nunca se ha planteado la idea de final, sino de que se está haciendo lo que entendemos que debe ser hecho por el profundo hecho de entenderlo, que debe ser hecho. La evasión espiritual es la que nos dice, saca las mejores notas, ve a ser el mejor monje. De hecho, en las tradiciones budistas, disculpadme que una y otra vez vuelve a ella, pero es un poco mi paradigma, asiáticas, donde esto aún hoy se repite, donde fundamentalmente la población laica, su hecho más meritorio, es decir, la recompensa kármica que obtendrá es la de ayudar y mantener económicamente a través de donativos a los monjes y a los monasterios. Este modelo de negocio también ha permeado en algunos de ellos que muestran su adscripción a la conducta monástica y la exhiben como el mejor monje de todos, porque hay como una relación proporcional entre si mejor me muestro, mayor rendimiento económico voy a tener en las ofrendas, ¿sí? Entonces, como también todo se va desvirtuando, y este punto de la evasión espiritual nos lleva a los logros, al obtener estas cosas mundanas. Entonces, ahora os voy a dejar unos minutos por si queréis trabajar con estas 1, 2, 3, 4 interrogantes que tenéis aquí, si los queréis copiar, porque me gustaría... ¿A qué hora va a terminar esta exposición? Pregunta alguien que a las 9 tiene que salir. Pues no lo sé muy bien. 9:15, 9:30, pero quien lo ha preguntado no se preocupe porque después esto se graba y se podrá ver. Así que cada uno se sienta libre de acompañarnos hasta cuando pueda. Entonces aquí tenemos estos 4 interrogantes que me gustaría que los explorarais, ¿sí? Y después dar paso a una conversación entre nosotros, ¿sí? Encuentros para el diálogo. ¿Cuáles son los valores nucleares que dan sentido a tu vida? Si estáis viviendo de acuerdo a tus valores nucleares, si te sientes desconectado de alguno de esos valores que te resulten especialmente importantes, y si ese es el caso, si hay condicionantes externos e internos para vivir de acuerdo a tus valores nucleares.
Muy bien. ¿Os parece que vayamos explorando alguno? Porque seguramente encontraréis que, bueno, o tal vez os resulte interesante tener apuntadas estos 4 interrogantes y tenerlos allí para seguir pensando en ellos. Que la riqueza que pueda haber encriptada en estas preguntas no se van a agotar en estos pocos minutos que estamos compartiendo. Voy a dejar de compartir pantalla para veros, pero en cualquier momento volvemos a ello. En principio, todos sabéis, si así lo habéis querido, copiar los 4 puntos. Sí, ok, muy bien. Pues me gustaría, Vicente, ¿qué te parece, Guillermina? Que vayamos abriendo paso a un intercambio, a este encuentro para el diálogo entre nosotros y luego, como una idea final, volver a compartir pantalla, que hay 2 o 3 conceptos que me gustaría compartir antes de despedirnos. Fenomenal. Estupendo, Karma Tempa. Bien, ok. Ahora este es el gran momento en el que nadie se lanza. Este es en el momento, ¿ves? Cuando eran presenciales, siempre teníamos la oportunidad de empujar a alguien. Hola. Hola, Mario. Bueno, yo he puesto antes que a las 9 los tengo que dejar, pero de Sí. acuerdo a los valores nucleares, yo voy a decir, bueno, para empezar os diré que tengo 77 años, con lo cual ya todo esto de nuevo para mí no lo es. Al primero, pues tampoco es por el orden que lo voy a decir, pero bueno, lo que se suele decir como Dios, conciencia, familia. Al segundo, sí. Al tercero, sí. Y al cuarto, que creo que resume con esta frase, que yo no es que quiera enmendarle la plana al filósofo español Ortega y Gasset, pero Ortega y Gasset dicen que dijo, yo soy yo y mis circunstancias. Y para resumirlo, yo aprendí en mi vida hace mucho tiempo que yo soy yo a pesar de mis circunstancias. No sé si con eso me explico. Y bueno, por ahí ha contestado los 4. Bien. Gracias, Mario. Muchas gracias. Entonces tenemos algunos valores nucleares que nos has citado. ¿Cómo vives con ellos? ¿Sí? Y como esta idea final, a ver si lo he entendido bien, que te sientes más cómodo diciendo que estás viviendo a pesar de tus circunstancias. Esto es así, a pesar de las circunstancias. Yo soy yo a pesar de mis circunstancias. Las circunstancias no soy yo. Sean las que sean, positivas o negativas. Eso es. Como se suele decir, yo soy el que soy. Bien. Además, es circunstancial. Ok. ¿No? Ok. Gracias. Interesante. Gracias, Mario. Yo creo que todos estáis familiarizados, pero recordad que podéis levantar la mano, que la Zoom nos da esa posibilidad, o mandarnos un chat. De todas maneras, tanto Guillermina como yo estamos barriendo las 2 pantallas de los 40 y tantos que somos.
Ana Cecilia ha levantado la mano. Pues Ana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, es mi primera vez en esta reunión, en estos encuentros para el diálogo. No sabía lo que venía y estoy muy contenta de haber entrado. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, muchas gracias a ti por haberla aceptado. Respecto al trabajo de los valores nucleares o la propuesta que acabas de hacer, Sí. yo he puesto así como, con los que me has venido, así como han ido emergiendo, ¿no? He puesto ayuda mutua, honestidad, coherencia, valentía, y una que es como doble que he puesto como junta, que es voluntad y esfuerzo, como la mezcla de la voluntad y el esfuerzo, ¿no? Como... Perdona que te haga repetir porque no te escuchaba muy bien. Estás diciendo la última es voluntad y esfuerzo, ¿entiendo bien lo que dices? Sí. Voluntad y esfuerzo, sí. ¿Continúo con las preguntas así? Sí, por favor, sí, hasta donde quieras compartir, que estamos encantados de escucharte, sí. Pues cuando la pregunta de si estoy viviendo de acuerdo a estos valores, pues sí, con mucho trabajo y esfuerzo, pero sí. Sí. Y si me siento desconectada de alguno de esos valores, que me resulta especialmente importante, también sí. Y ese es el de la voluntad y esfuerzo. Es el que más desconectada me siento y que ese también influencia en los demás, porque de alguna manera es como el que marca la dirección hacia dónde va como mi aliento, ¿no? Hacia el servicio de qué estoy poniendo mi aliento o el sudor, ¿no? Y entonces ahí llego a la siguiente pregunta, que es lo de los condicionantes. Y bueno, encuentro que hay circunstancias que estoy viviendo que parecen indicar direcciones muy diferentes, incluso algunas opuestas, ¿sabes? Y entonces económicos, componentes de crianza de mis hijos, circunstancias de ellos, como... Y es tanta información que intento llevar a la coherencia, ¿no? A esos otros valores, intento llevarlas pues, con honestidad, con coherencia, con valentía, con la ayuda mutua, ¿no? Entre la familia y los familias y bueno, familia de sangre y la que no es de sangre, ¿no? Pero encuentro que no estoy pudiendo afinar en la dirección, ¿no? Y eso está siendo realmente difícil. Así que agradezco esta reflexión. Ya. Muchas gracias. También a ti. Y podría ser, Ana Cecilia, que esto que dice de voluntad y esfuerzo, que lo llevas a la desconexión que has presentado, lo que son tus valores, luego lo has conectado unos con otros, pues podría ser ese punto reconfortante de que no es de evasión espiritual, el hecho de estar reconociendo las dificultades, que uno se siente desconectado, que no está buscando reemplazos ni caminos fáciles. Ese punto a veces no me sale ahora, descorazona. Corazonado. Eso que nos pasa a todos, venga. Pues al menos como yo lo escucho es de madurez, ¿no? De una madurez emocional, de una madurez espiritual, que puede hacer un diagnóstico y a partir de allí, por seguir con esta idea, pues vendrá el tratamiento. Puede ser que también lo sientas así. Siento que tengo más madurez para poder enfrentar este momento vital y al mismo tiempo percibo que esta desorientación me lleva a estar muy reactiva en comportamientos que me disocian o que me dejan un poco así, desorganizada, desordenada o en el que tiendo como a bloquear por no actuar de una manera
fuera de estos valores, pero al final todo eso se convierte un poco en una traba, ¿sabes? Entonces, no sé si exactamente lo llamaría maduración, lo único y en momentos de lucidez como ahora, que ¿no? Estoy siendo también pues aquí acompañada por todos, ¿no? Y en este ejercicio pues así, ¿no? Ir aclarando, pero muy pasito a pasito, muy así, ¿no? Estupendo. Gracias. Gracias. Perdón, ¿te he interrumpido, Ana Cecilia, o habías acabado? Habías acabado. He acabado. Ok, gracias. Paco ha levantado la mano también. Bueno, buenas noches. Hola Paco, buenas noches. Entiendo como valores nucleares un poco eso que en algunos sitios llaman código moral o código de conducta. O sea, lo que te mueve a no hacer una cosa o así hacerla. Lo entiendo por ahí, no sé si es esto. Me estás preguntando a mí si valores nucleares, si es idéntico a códigos morales. Y es un poco esa idea, un código moral, o sea, una norma de conducta. Mira, es una buena pregunta, vamos a explorarlo juntos. Mientras estaba leyendo hoy a la mañana también, repasando también a Christopher Germer y a Kristin Neff en este cuaderno que les comentaba donde he sacado estas ideas, me llamó la atención una cita y fui a mirar de alguien que nombraba lo que él define como 50 valores fundamentales. Entonces, voy a leer algunos para ver si esto nos ayuda a dilucidar si hay un equivalente. Yo creo que no, o yo lo siento que no, pero vamos a explorarlo. Este autor, que ya voy a recuperar el nombre, habla de que bien pueden ser los suyos, hay que ver si los hacemos nuestros. Autenticidad, realización, aventura, autonomía, equilibrio, belleza, audacia, compasión, desafío, ciudadanía, comunidad, competencia, contribución, creatividad, curiosidad, determinación, equidad, fe, fama, amistades, diversión, crecimiento, felicidad, honestidad, humor, influencia, armonía interior, justicia, bondad, liderazgo, aprendizaje, amor, lealtad, trabajo con sentido, apertura, optimismo, paz, placer, aplomo, popularidad, reconocimiento, religión, reputación. Habiendo dicho esto, Paco, ¿encuentras si hay una diferencia entre código moral y lo que pueden ser valores nucleares? No necesariamente, perdona, resalto esto, que tampoco lo vamos a tomar como una verdad revelada. Este autor pone esos, yo con algunos me identifico, con otros no tanto. ¿Pero encuentras una diferencia entre entre código moral y valores? Quizá podría ser, aunque no todo eso, esos conceptos o esos valores quizá tengan sean más amplios, ¿no? En cuanto a su contenido semántico, no sé. No sé, tendría que darle dos vueltas. Pues esa es la invitación, sí, sí, a que exploremos, sí. Sí. Yo, algunos de los que han mencionado, pues sí, sí creo que son míos, los identifico como míos. Pero bueno, yo me he centrado un poquito, yo he puesto aquí decir verdad. Bien. Como valor nuclear. Como un valor nuclear para ti es decir verdad. Porque es bueno, es un valor, forma parte de mi código de conducta. No siempre puedo mantenerlo, porque muchas veces se ve uno con eso que llamamos las mentiras piadosas, por ejemplo, ¿no?
intento todo lo que puedo y mantener así me ha reportado bastantes disgustos en ocasiones, sobre todo en el trabajo, en el ámbito laboral. Pero sí intento vivir todo lo que puedo de acuerdo a este y otros valores que he puesto aquí, como por ejemplo no coger lo que no es para mí, ¿no? Y eso es más amplio de lo que digo aquí. Entonces, desconectado no me siento, pero sí, como tengo formación católica, ahora me defino siempre como pagano, cristiano pagano. Desconectado no me siento cuando falto a esos valores, pero sí el primer impulso es el sentimiento de culpa. Pero bueno, poco a poco voy trabajando el perdón, el autoperdón y cada vez me cuesta menos recuperar la conexión, esa conexión con los valores. Se me ocurre esta pregunta, Paco. Perdona que te interrumpa. ¿Encuentras alguna relación entre la culpa y la evasión? Sí, evasión. No, realmente no. Lo que pasa es que he encontrado la culpa como un elemento que me desconecta. Bueno, la pregunta decía, ¿te sientes desconectado de los valores nucleares que te resultan especialmente importantes? Lo que, a ver, yo he ido a sitios y no me he comprado ni la pulserita, ni el sombrerito, ni la postal, ni... no caigo en identificarme con nada de esto que estoy visitando, que estoy viendo, aunque me atraiga, ¿no? Estoy explorando ahora el budismo, estoy intentando conocerlo y creo que si fuera a hacer esa visita que propones, que recomiendas, no, yo creo que no caería en eso. He hecho cosas parecidas y no, eso no va conmigo. Yo además no busco atajos, no busco atajos. He descubierto hace poco que fui capaz de perdonarme algo que me ha pesado mucho durante mi vida y fue un gesto de otra persona en un minuto y después de llegar a perdonarme, mi tarea mental era que si llegar a ese punto había sido demasiado rápido. O sea, desde el gesto que me impulsó a alcanzar el perdón, el autoperdón, hasta perdonarme, me pareció algo que luego le daba vueltas. Ha sido demasiado rápido, aquí falla algo. No sé, me estoy perdiendo ya en el discurso este. Me has preguntado si la culpa la he puesto porque es el elemento que me desconecta de mis valores. Me Bien. desconecta, o sea, en vez de conectarme, me desconecta. Ya. No me lleva a recuperar, me tumba. Me cuesta mucho despegarla, ¿no? Despegarla y poner el foco en lo que ahora he aprendido, ¿no? De nuestra bondad fundamental y estas cosas. Bien. Y bueno, pues elementos condicionantes para vivir de acuerdo a los valores nucleares, pues hay externos e internos, bajo mi punto de vista. Yo creo que para todos. Bien. Gracias, Paco. De nada. Aquí. Yolanda. Bueno, pues no sé, me siento muy agradecida. Es la primera vez que estoy aquí en estas charlas
en estos diálogos, perdona, no quiero quitar valor, al decir No, así, no, charla sí, tan sí, estupendo. ligeramente. Sí, no, estupendo, gracias. Soy un poco, aunque parezco así un poco charlatana, pero luego así de compartir y pues soy un poco más tímida, ¿no? Pero también agradecer el paso que han dado los compañeros y también tu exposición. A mí me ha ayudado mucho esto que has diferenciado entre erradicar y superar. Eso a mí me ha dado una luz tremenda hoy, esta tarde, ya solamente por eso. Bueno, por más cosas, ¿no?, que has aportado, pero bueno, a las respuestas. Quizá me da mucha timidez compartir así, quizá a lo mejor porque se está grabando, no lo sé, o yo qué sé, lo de los valores, ¿no? Pero os puedo decir que de 8 que he apuntado, menos de la mitad son los que estoy viviendo. O sea, de 8 que he apuntado, 2 son los que estoy viviendo. El resto no. Por lo tanto, me siento desconectada. ¿Cuáles son los condicionantes? Pues, o sea, es que ni me paré, me salió al principio, ¿no? Internos. Digo, internos y externos. No por esconder el bulto, pero eso me ha liberado un montón. O sea, no es que tenga también yo, pues sí, tengo este problema también como Paco de la culpa, pero el tema de ver que mis condicionantes son internos, pero que también a su vez están relacionados con mi educación, con mi familia, con mi historia, con mis decisiones, yo digo, pues no, son las dos, internos y externos. Y eso me he sentido muy, me ha dado como un respiro, como un alivio, que no solamente han sido parte interna, sino interna y externa. Y el ver cómo esas dos patas o esas dos caras de la moneda, me he sentido aliviada. No sé, esto es lo que quería aportar. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias. Ha sido muy clara, gracias. A ti. Sí, yo no sé, he apuntado lo que un poco me ha venido a la cabeza. No sé si es el camino que estas preguntas deberían tomar, pero a mí lo que me ha venido a la cabeza en la primera pregunta ha sido que para mí ha sido muy importante descubrir mi espiritualidad y ha sido un proceso de años. Creo que es una espiritualidad que he tenido siempre, pero que en los últimos años está tomando un camino que me está ayudando a encontrar ese ser que me gustaría llegar a ser. Y la espiritualidad me está ayudando a que en ese ser que me gustaría ser están estos valores cotidianos y estos valores conocidos que todos estáis nombrando, ¿no? Esto me ayuda a que quiera seguir explorando esta espiritualidad, pero últimamente lo que más me ayuda es que quiero seguir explorando esta espiritualidad, pero por medio del aprendizaje. Es una parte muy importante para mí. Eso sería la primera. En la segunda, tengo la sensación de que he iniciado un camino que quiero continuar, que quiero seguir explorando, pero que estoy en proceso. Pero ese proceso no me hace sentir mal, todo lo contrario. Ese proceso me impulsa a conseguir, a intentar ir obteniendo resultados. Digamos que ese proceso me ayuda a lo que comentábamos, a lo que comentaba antes Karma Tempa, ¿no? Que a no querer un resultado rápido. Ese proceso me ayuda a ralentizarlo e ir teniendo resultados lentos, logros lentos, pero que van engrandeciendo más mi ser y más mi espiritualidad. En el tercer punto, no me siento desconectada porque quiero seguir luchando, pero para mí es muy importante el sosiego y la calma. Y no siempre lo consigo.
Porque yo creo que desde el sosiego y desde la calma, cuando quiera abordar tanto temas propios como temas ajenos, lo voy a poder hacer mejor, lo voy a poder hacer con mayor madurez, voy a poder ayudar más a la persona que en ese momento lo necesite o a mí misma. Y no siempre consigo ese sosiego y ese es uno de los puntos más pendientes que tengo, ¿no? De todo abordarlo desde un sosiego y desde una calma tanto física como mental, sobre todo mental. Y el último, internos no lo siento, pero externos sí, porque yo la espiritualidad y todo esto, todo este proceso lo estoy viviendo desde una forma muy mía, muy propia. Entonces, abordarlo con los demás me cuesta. Incluso me intimida. Y de momento es algo que lo llevo yo personalmente. Sí que empiezo a hacer alguna cosita, pero de momento es algo muy íntimo que me cuesta mucho compartirlo con, digamos, con mi círculo más cercano. Cuando lo comparto, por ejemplo, en sitios así, sí que me resulta fácil porque sientes que estás en un grupo, ¿no? Más o menos afín, pero cuando no es así, me cierro, no me cuesta tanto. Era esto. Gracias. También a ti, Eva, muchas gracias. Rescato una idea que en un momento, en el comienzo de tu charla, hablabas de los debería. ¿Encuentras alguna relación entre los debería y la evasión espiritual y el bypass? ¿Yo? Sí. Sí, pero, repíteme, por favor. En el comienzo de tu charla, cuando estabas comenzando, hablaste de los debería, ¿sí? Sí. Y luego también, de alguna manera, vuelve a aparecer. Entonces, mi pregunta, si encuentras, porque a lo mejor la hay, como tal vez no, alguna relación entre lo debería, los deberían, los deberíamos, y la evasión espiritual, el bypass espiritual. No. No. Supongo que ha sido una forma de decirlo, porque en el tema espiritual no, el debería suena forzado. Y en el tema espiritual no lo siento forzado, va surgiendo. Cada paso que voy explorando o cada aprendizaje va surgiendo sobre la marcha. Entonces, quizás ha sido mala utilización del lenguaje. No deberías haberlo dicho así. Sí. Ok. Gracias. Zulma había levantado la mano. ¿Puede ser, Zulma? Sí, ¿verdad? Ábrenos tu micro, Zulma. Ahora. En primer lugar, bueno, agradecer, esta es la primera vez que participo en Encuentro para el Diálogo y me ha sido muy gratificante, me ha ayudado mucho. Sintéticamente, porque bueno, no sé si estoy bien encaminada, pero a ver si entendí bien. Cuando hablamos de cuáles son los valores nucleares que dan sentido a mi vida, yo anoté voluntad, resiliencia y superación. Luego, si estoy viviendo de acuerdo a los valores nucleares, a mis valores nucleares, vivo el día a día sin planificar demasiado desde hace un tiempo y más relajada. He vivido poniéndome muchas metas, muchas planificaciones y bueno, y por el punto 3 que ahora voy a conectar, tuve que hacer un
volver a dar de nuevo, como se dice, donde dice, ¿te sientes desconectado de alguno de estos valores? Sí, estoy reconectándome nuevamente porque tuve un quiebre muy grande por una pérdida familiar, una muerte de un ser querido, de una hija, y bueno, obviamente estoy reconectando nuevamente mi vida, estoy reconectando con estos valores nucleares, ¿no? En un momento sentí que fueron arrasados. Y por último, si encuentro que si hay condicionantes externos o internos, son internos, y estoy trabajando día a día en ello. O sea, es un trabajo constante, ¿no? Esto de volver a empezar, como se dice. Eso es un poco lo que quería compartirles, de lo que yo interpreté de estos valores nucleares y de toda la primera parte de la evasión espiritual, ¿no? Que también he tomado nota para analizar todo lo que estoy viviendo. Así que me ha resultado muy, muy interesante toda esta disertación a la cual agradezco compartir. Gracias. También a ti, Zulma, es muy reconfortante lo que dices, que, bueno, que estés participando en este encuentro y que estés encontrando elementos que te hacen dialogar, ¿no? Este diálogo mayor, como decimos siempre, contigo misma a partir de lo que compartimos. Pues muchas gracias. Gracias. Voy a darles un respiro, voy a compartir pantalla y a la vuelta pues podemos valorar esto que voy a compartir y Vicente, que seguramente tienes algo que contarnos, me gustaría mucho que también participaras. Os voy a leer estas 4 últimas ideas. Ya hemos estado reflexionando sobre, y seguiréis haciendo, esta es la invitación a que continuéis haciéndolo, si así lo entendéis. Y puede ser que hemos hablado de la culpa, ha salido el tema de la culpa. Hemos hablado de los deberían, aunque luego lo contextualizamos como para darnos a entender lo que estábamos compartiendo. En definitiva, que mi interés es volver a relacionarlo con el autocuidado. Que consideremos la posibilidad de que la bondad y la autocompasión pueden ayudarte a vivir de acuerdo a tus verdaderos valores, ayudándote, por ejemplo, a superar obstáculos internos como la autocrítica, la vergüenza, la evasión, el bypass espiritual, etc. Y ahora comienzan 3 interrogantes o más. ¿Existe alguna forma en que el discernimiento, la compasión y la autocompasión puedan ayudarte a sentirte lo suficientemente segura y confiada para emprender nuevas acciones y arriesgarte a fracasar o dejar de hacer cosas que consideras una pérdida de tiempo? Otro de los interrogantes es, ¿hay alguna forma en que puedas expresar tus valores de un modo que anteriormente no hayas pensado cómo conseguir? ¿Qué otros, entrecomillados, espacios quieres incorporar a tu vida? Puedes dirigirte, por último, compasivamente hacia esa dificultad en el caso de que advierta la existencia de obstáculos insuperables para vivir de acuerdo a tus valores. Y la última es, ¿cómo imaginas o qué harías para integrar esta situación? Os dejo unos minutitos para que
Toméis nota si queréis. Me parece que ya no veo a nadie tomando nota. Voy a dejar de compartir pantalla y, bueno, Yolanda, te veo que estás apuntando. Sí, no hay prisa. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Cualquier cosa, ya puedo ver también la manera de publicarlo mejor en el club de lectura, no sé, por si tenéis necesidad de volver a ellos. ¿Os parece, Guillermina, Vicente, que fuéramos como dándole un cierre a este encuentro? Creo que hay personas que ya además tienen tareas y obligaciones por la hora, Sí, entonces aunque se está grabando, pero bueno, cuando tú quieras, Karma Tempa. bien. Vicente, Me parece que sí, que hay que dejarlo porque si seguimos abriendo los comentarios nos da para seguir avanzando varias horas más. Yo creo que merece la pena lo mismo llevar el diálogo al próximo encuentro también y seguir manteniendo, porque esto es algo transversal. Cuando hablamos de valores, es algo transversal que se puede abordar desde cualquier tema y en cualquier momento. Yo propondría seguir discutiendo de algo así, dialogando, conectado, como tú decías al principio, con los próximos encuentros también. No pensar que se acaba aquí, hablar sobre valores. bien, estupendo, una buena idea, sí, sí. Recogemos el guante. Bien, pues entonces, como bien señalaba Vicente y Guillermina, y yo creo que a todos entendemos que esto podría dar para mucho más, pero bueno, ya son las 9:30, lo vamos dejando aquí. Mi agradecimiento una vez más a la Fundación MetaHospice, a Guillermina, a Vicente, que promueven y sostienen todo este enorme trabajo que es la Fundación para que nos encontremos en estos espacios. Por supuesto, un agradecimiento especialísimo a todas ustedes, a todos ustedes, que es lo que le da valor a nuestro encuentro.
es lo que nos nutre. Así que muchísimas gracias y ya estamos pensando en cómo volver a encontrarnos y ir sumando temas, así que también estaría muy bien que nos fueran haciendo llegar su parecer. ¿Hay alguna manera, Guillermina, de que nos hagan llegar su parecer, sus opiniones, su feedback, sus propuestas de otros temas? Claro que sí, por supuesto. Tenemos 2 correos. Uno es info@fundacionmeta.org y otro es formación@fundacionmeta.org, al que todo el que quiera puede dirigirse con preguntas, con sugerencias y les vamos a atender. Los pongo ahora en el chat, que creo que será más fácil, Estupendo. pero... ¿eh? Estupendo, estupendo, sí, sí. Claro, y tenemos luego la página web www.fundacionmeta.org. Hay un apartado que es Contacta, donde también hay todo el que no esté inscrito en la página web y quiera inscribirse para recibir nuestros correos, nuestros mail, pues estaremos encantados también de incorporarles a la base de datos. Este es uno. Os he puesto los 2 correos ya en el chat y la página web ya os la había escrito. Vamos a ver. Para todos. No sale nada en el chat. No, porque es que estaba chateando con alguien en privado y se lo he enviado solamente a esa persona. Ahora mismo lo cuelgo en público. Perdonadme, sí me he dado cuenta. Claro. Perdonadme. Por supuesto. Claro. Veía ahí un poco de caras como de... Ajá, de cuando llega. Sí. Sí, sí. Ahora sí que Ahora están. sí. Ahora sí que Ahora están. sí. La web pues la dejo también ahí. Ok. Y en 2 días, si queréis, podréis acceder a nuestro canal de YouTube, que es igual, fundacionmeta.org, donde podréis ver este encuentro para el diálogo, también el anterior que tuvimos, y bueno, más vídeos que hay y que iremos subiendo, que están a vuestra disposición. Y cuando tú quieras, Karma Tempa. Bien. Yo veo que ya nadie ahí apuntando direcciones, pues ok. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Os quiero mucho. Gracias. Muchas Cuidaros. gracias. Que nos veamos Buenas pronto. noches. Gracias por estar. Cuidaros mucho. Adiós. Gracias, adiós. Gracias, hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Gracias, chao.